la soledad no podría pensar que si es buena o mala. Yo creo que es cómo vivimos la soledad. Cuántas personas de pronto están rodeadas de mucha gente y se sienten solas. Y también hay personas que tienen la oportunidad de estar muy solas y les da miedo ir para adentro. De qué pasa si yo no quiero estar solo. O sea, ¿es tan grave no querer estar solo? Y a mí me has dicho muchas veces que crees que deberías estar solo. Deberías darte el tiempo de estar solo. Y lo ven como el que el estar solo es algo positivo que me puede dar en la vida. Y a mí de pronto eso me ha costado mucho. Esa soledad también es incómoda, como dices, es difícil. Creo que a veces no es necesario estar solo para tener esos momentos de introspección que dices. Últimamente hemos hablado con algunas personas que han estado solas, por ejemplo, sin pareja mucho tiempo, Ujú. y posiblemente después les queda difícil conseguir pareja porque ya se han enamorado tanto de su soledad Ujú. que es difícil conseguir a alguien que irrumpa esa soledad. Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de conversaciones con mi hijo. Muy contentos de seguir este proyecto. Realmente es un proyecto que queremos que siga porque la idea principal es que tengamos conversaciones de todo tipo. Creo que en los episodios pasados no dimos tanto una introducción un poco de lo que queremos, pero creo que es importante ya que los estamos subiendo y que la gente los está escuchando, que sepa que estos podcasts son conversaciones que literalmente tenemos tú y yo en el día a día, que hemos tenido a lo largo del tiempo, pues en todos los años que hemos estado juntos hemos tenido conversaciones de este tipo y que queríamos compartirlo un poco con el mundo. A veces hablaremos de unos temas más profundos, otras veces no hablaremos de temas tan profundos, pero realmente lo que queremos es abrir un espacio donde la gente pueda tener conversaciones con las personas cercanas, que creo que hay veces nosotros damos por sentado como pues que estamos con las personas normal en el día a día, pero realmente no nos sentamos a hablar y a escucharnos. Y creo que es una cosa que le agradezco mucho a la vida de tenerte a ti como papá y de poder tener estas conversaciones. Y creo que sí, como el objetivo principal es que más personas puedan tener este estilo de conversaciones y se arriesguen a tener este estilo de conversaciones. Hoy en este cuarto capítulo vamos a hablar de un tema que creo que es uno de los temas que más puntos de vista tenemos diferentes, o tenemos como muchas diferencias en esto que vamos a hablar, que es qué tan buena es la soledad. Y creo que es una pregunta que abarca muchas cosas, porque la soledad digamos que se puede tomar desde muchos puntos. Y en general creo que la mayoría estamos, no sé si en desacuerdo, pero sí tenemos puntos de vista muy diferentes. Y, y pues quisiera comenzar este podcast con, para ti, ¿la soledad es buena? ¿Es mala? ¿O así como en blanco y negro? ¿O hay muchos grises en la soledad? Yo creo que de pronto la soledad no podría pensar que si es buena o mala, sino yo creo que es cómo vivimos la soledad, Ujú. lo que sería bueno o malo. Porque pensando cuántas personas de pronto están rodeadas de mucha gente y se sienten solas. Y la comunidad y todo, pues un distractor, pero en realidad en el fondo se sienten solas. Y también hay personas que tienen la oportunidad de estar muy solas y les da miedo ir para adentro, Ujú. porque creo que de los regalos que trae la soledad es pues la conversación con uno mismo. Y hay veces esas conversaciones no son tan sencillas de tener Sí. y no son tan fáciles de profundizar. Pero si me preguntas a mí, creo que es buena. Sí, yo Sí. sé. Porque a ti te gusta estar mucho solo. Y a mí me has dicho muchas veces que crees que debería estar solo. En muchos momentos, sobre todo en los últimos años, que me has dicho como deberías darte el tiempo de estar solo. Y a mí de pronto eso me ha costado mucho. Y no solo me lo has dicho tú, amigos también tienen una percepción así, donde dice, venga, usted debería estar solo, aprenda a estar solo. Eh, pero, y lo ven como el que el estar solo es algo positivo que me puede dar en la vida. Pero, pero esa soledad
también es incómoda, como dices, es difícil. Y también para mí, desde mi perspectiva, creo que a veces no es necesario estar solo para tener esos momentos de introspección que dices. Pudiendo estar acompañado, puedo tener esos momentos de mirarme hacia adentro y de tener esos momentos, entre comillas, de soledad como mental, pero no tengo que estar solo físicamente, o sea, no tengo que estar solo, no tengo que, no sé, no tener pareja o no tener amigos o no tener algo como que me esté acompañando en un proceso. Y ahí cómo funciona ese tema de qué pasa si yo no quiero estar solo. O sea, ¿es tan grave no querer estar solo? No, no, yo creo que una cosa es cuando uno elige. O sea, yo creo que Ujú, tú, cuando me dices que si quieres estar solo, pues yo, que si uno quiere, pues lo elige y lo busca. Pero si uno quiere estar acompañado, yo creo que no es que esté mal. No ujú, creo que sea algo malo y fíjate que la vida es mucho mejor siempre acompañado, claramente. Sin embargo, si uno no está preparado para esos momentos de soledad, de pronto cuando le llegan de forzados, pueden tener alguna circunstancia difícil, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, estaba pensando ahorita qué momento yo estuve solo. Y no sé si recuerdas que en algún momento me fui a vivir a Caracas ujú, y, y allá realmente sentí una profunda soledad. ujú, O sea, yo no tenía ni un amigo en Caracas, nadie, nadie, nada. ujú. Y pues llevaba mi día todo el día solo. Yo, y ese momento que estuviste solo en Caracas, ¿crees que te hizo muy bien? O sea, en tu vida, ¿crees que fue un momento como que tú digas, uy, yo no me arrepiento de haber estado ese tiempo solo, no me arrepiento de haber estado absolutamente en soledad porque me ayudó, no sé, a conocerme mejor, me ayudó a trabajar mejor, me ayudó a algo en mi vida? No, claro, yo recuerdo me encantó estar solo, o sea, yo lo disfruté demasiado. Por ejemplo, hice ejercicio muy juicioso. Ujú, Subía la montaña casi todos los días, una ujú, montaña que se llama Sabasnieves, por Sabasnieves hacia el Ávila, y, y lo disfruté mucho. Y sabes que también, que increíblemente comí mucho mejor, ujú. como que tuve una rutina de comer mejor. Porque fíjate, cuando estoy acompañado, por ejemplo, contigo, con quien sea, comemos otras cosas o me dan más ganas de cocinar. Entonces creo que sí lo disfruté mucho, lo recuerdo perfectamente y creo que lo volvería a hacer. Ujú. Inclusive tú no te acuerdas, no sé si hace poquito te acuerdas que me fui un fin de semana a una cabañita solo. Ah, sí, 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 me acuerdo. Y a ti, es que eso es algo que, por lo que veo que comencé diciendo como que tenemos puntos de vista tan diferentes, porque para mí yo pienso eso, como me voy a ir a una cabaña solo todo un fin de semana, yo digo, pero como para qué? O sea, como que no, qué pereza. Mejor me voy con mis amigos, me voy con mi novia, me voy con Balú, o sea, como que pereza estar solo. Es muy difícil en mi perspectiva, es muy, como que pienso que cuál es la necesidad de irme solo. Si acompañado en teoría la paso mejor, ¿cierto? Como mm, el irme solo siento que a mí personalmente como que no me aporta gran cosa. Como de pronto irme con mis amigos a ese plan de la cabaña me puede aportar un montón de cosas, una experiencia muy chévere. No, Y, yo creo que son cosas diferentes. Porque yo también disfruto irme de paseo con alguien y con mis amigos o con mi pareja. También disfruto un montón eso. O con ustedes. Yo, imagínate, sí, 4 hijos, de estar solo es muy difícil. sí. Entonces, yo creo que son cosas diferentes y posiblemente tú no necesitas esa quietud que yo sí necesito Ujú, para pensar, para generar ideas. A mí la soledad me trae bastantes conversaciones internas y fíjate que tengo mucha creatividad en la soledad. ujú, Y cuando estoy con alguien me distraigo inmediatamente, mi mente no es tan productiva cuando necesito, por ejemplo, consolidar una idea o crear un producto, la soledad me ayuda mucho. Y fíjate que ahí nos llegó Balú y increíblemente es una gran compañía
Ujú. pero también hay veces me dan ganas cuando se van y lo pasean y me quedo solo, lo disfruto mucho, Ujú. porque finalmente la compañía sí es muy agradable y creo que también la compañía con uno mismo, si uno la sabe manejar, es chévere, si no, se tortura uno un poco. Sí. Y entra una palabra que es difícil, que es saber estar aburrido. Sí. Sí, sí. Ok. Y yo creo que, por ejemplo, tú no sabes estar aburrido. Creo que te cuesta un montón Sí, no. aburrirte. Como no hacer nada. Sí, no, es aburridísimo. Es real, o sea, no tiene sentido. Pero eso que tú dices, o sea, lo digo, tú lo dices y uno lo ve mucho en el día a día. No sé, por ejemplo, esos escritores y en las películas que uno ve como me voy a encerrarme en una casa solo y ahí puedo sacar el libro. Como ese estilo de cosas pasa mucho. Pero también quiero, ¿cuál crees que es la diferencia para que esos espacios sean positivos, donde no sé, puedas descansar, puedas ser más creativo, puedas lograr algún objetivo específico que tienes, etcétera, etcétera, o sea, cosas positivas? Y cuando, o sea, ¿qué pasa cuando hay momentos así, pero donde se vuelve el lado negativo de la soledad? Donde es de pronto yo me encierro solo, no quiero vivir experiencias con otras personas, eh, sí, como que me encierro en esa soledad y esa soledad me va como volviendo más chiquito y me va metiendo en un hueco y la soledad negativa, ¿cierto? Mm. Porque al final si tú ves desde afuera racionalmente pones los dos panoramas, pueden ser el mismo. Valentín en una cabaña solo. Es, puede tener la connotación positiva, que es la que dices de, ok, puedo ser más creativo, descanso, etcétera, etcétera. Pero también esos espacios, creo que hay muchas situaciones en la vida o situaciones de personas, historias de personas donde esa soledad no es positiva sino es negativa. Es me voy porque no quiero estar con nadie, porque estoy deprimido, porque estoy triste, porque, eh, pues no sé, me quiero suicidar, no quiero vivir con nadie, o sea, absolutamente negativo. Ujú. ¿Cuál es, cuál es el punto que cambia eso? O sea, ¿cómo ese mismo espacio lo pongo en un lado positivo o lo pongo en un lado negativo? No, yo lo que siento es que cuando me estabas preguntando, yo siento que en mi caso también he tenido momentos en donde esa soledad no ha sido tan positiva. Mejor dicho, como que sí me quiero es aislar y quiero como, sí, como encocarme solo en mis cosas y se vuelve un poco negativa cuando, por ejemplo, me entra mucha ansiedad de comer mucho, ¿no? Ujú. Y entro a un desespero y a distraerme en la soledad. Entonces ver películas, ver el celular. Y entonces ya estoy es en un modo en donde ya no tengo nada de productividad, ya no tengo nada de descanso. Ujú. eh, y pues creo que el ejercicio es como darse cuenta y también el entorno que te ayude a sacarte de ahí. Eh, yo creo que muchas personas de pronto no tienen esas personas que las sacan de esa situación. En mi caso, pues, por ejemplo, ustedes, mis hijos Ujú. me, me obligan a salir a muchas cosas. Entonces eso hace que no me quede allá solito Ujú. en mi depresión, digamos, en mi tristeza, cuando me preocupo, cuando tengo pocas ganas de salir, cuando estoy cansado. Y yo pues no creo que haya ahondado en un momento así, porque hay alguien que me ayuda a salir de ahí. Ujú. Y pues en este caso, principalmente ustedes, porque tengo muchas obligaciones con ustedes, tengo muchas actividades. Entonces creo que eso me ha ayudado. Y, y volvemos como mucho al tema del autoconocimiento y de poder saber cuándo estamos entrando en una necesidad de pedir ayuda, de conversar, ¿no? Ujú. De- Hubo un momento donde estuve bastante triste y como sin ganas de salir, sin ganas de compartir con nadie. Y Diego, por ejemplo, me ayudó mucho como obligándome. Era como, no se va a quedar solo. Y Ujú. yo le decía, pero déjeme que yo lo disfruto y me sirve. Y a regañadientes, de buena manera, digamos, me sacaba, ¿no? Y Ujú. yo ya después se lo agradecía. Porque yo después le decía, uy, gracias porque en realidad sí estaba
en un huequito Sí. y podía salir de ahí. Entonces sí, yo también lo he experimentado, yo creo que no he llegado a un punto tan desesperado, pero sí esa pensadera lo puede llevar a uno a muchos cuestionamientos, a muchas preguntas, y eso de alguna manera da mucha nostalgia, la nostalgia lo lleva a uno a veces a quedar muy triste y caer en eso. Sí, porque, por ejemplo, a mí en el último año, año larguito, pues que ha sido un momento como difícil de mi vida, donde me he enfrentado a varias cosas como varios cambios, varias cosas retadoras y demás. eh, Era un momento donde, por ejemplo, yo no quería caer en esa soledad, no sé si me va a entender, negativa, o sea, como que había momentos donde yo pues estaba acostado en la cama, solo, sin planes, sin nada, y yo decía como, pucha, es que no puedo callar mi cabeza, qué pereza, como quiero salir, quiero tal, y yo digamos que en ese momento lo pensaba como, qué chévere sería tener una pareja, pues en ese momento estaba solo y antes tuve parejas donde yo decía como en momentos así, en días así, yo decía, bueno, al menos mi pareja era como ese Diego que tú dices, como que me ayudaba a salir y eso, y decía como, bueno, debería tener una pareja o algo que me ayude a salir o amigos que me ayuden a salir o algo. Pero en ese momento me acuerdo mucho que mi alrededor también me decía mucho como está bien estar solo. Y, y sí está bien estar solo, pero es que es muy difícil quedarse, o sea, quedarse con uno mismo y no sentirse cómodo y tener ese miedo de llegar a ese hueco y que ese hueco se haga más hondo, más hondo, más hondo. Pero tú decías, en la contraparte, tú decías que la gente te ayudaba a salir de ese hueco, ¿cierto? Ujú. Y pues en mi caso sí hubo mucha gente que me ayudó a salir de ese hueco, pues incluido todos mis amigos, etcétera. Pero poniéndolo en un contexto un poquito peor, pues digamos que no tuviera esas personas y que tuviera las personas que me estuvieran diciendo como si está bien que esté solo todo el tiempo, o sea, no salga, no haga planes, que ese solo necesita de pronto enfocarse en algo, como que pase lo contrario a lo que tú decías, como que tu alrededor no te promueva no meterte en ese hueco, sino que al revés, como que diga, venga, usted tiene que meterse en ese hueco. O sea, ¿crees que todos deberíamos pasar por ese hueco? O sea, como yo pienso que mucha gente dice como que si uno no sufre, si no pasa un momento difícil de la vida y eso no va a aprender, no va a crecer, no va a mejorar, etcétera, etcétera. Y como que mucha gente dice como sí, pase esos momentos solos. O sea, no sé, por ejemplo, hoy en día hay una tendencia que es monk mode, que es como el modo monje, y, y hay algunas personas que lo llevan como a ese extremo de váyase al monte solo, sufra, eh, vaya a sufrir 75 días, 30 días, 60 días, los que sea, vaya a sufrir porque ese sufrimiento cuando salga va a ser lo mejor. Pero ¿no crees que de pronto hay veces en creer que esos momentos de soledad son necesarios, podemos llevar a una persona que de pronto necesita todo lo contrario, necesita como lo que a ti te ha pasado, por ejemplo, con Diego, que te sacaba? Yo creo que idealmente uno no debería aprender a través del dolor o de las circunstancias difíciles. Siempre he dicho que si oyéramos mucho al abuelo, tú me oyeras a mí, siempre he creído que cuando uno oye historias de los demás, de pronto no las ignora y solo hasta que pasa algo es que aprendemos, desafortunadamente. Entonces yo decir que del dolor o de la crisis no se aprende es mentir. El dolor y la crisis traen aprendizajes contundentes a la vida. Ujú. Entonces si yo me voy solo y me obligo a estar solo, pues hay aprendizaje va a haber. Riesgo también. Riesgo de, por ejemplo, últimamente hemos hablado con algunas personas que han estado solas, por ejemplo, sin pareja mucho tiempo, Ujú. y posiblemente después les queda difícil conseguir pareja porque ya se han enamorado tanto de su soledad Ujú. que es difícil conseguir a alguien que irrumpa esa soledad. Y hasta eso puede ser inconscientemente, ni siquiera porque puedes querer tener una pareja, compartir con alguien, Ujú. pero ya está el nivel de estar con uno mismo, de tener su espacio, sus cosas,
que es difícil como conectar con alguna persona nuevamente. Sí, o llega y tiene muchas cosas que le molestan, pues no sé, venga, es que deja los zapatos allá. Cuando yo estaba solo, mis zapatos siempre organizados, pues algo así. Y podía ver lo que quería, podía comer Sí. lo que quería, oír lo que quería. Entonces finalmente sí creo que esos espacios donde uno se arriesga a sufrir un poquito, o un poco, o mucho, traen aprendizajes. Ujú. Si me preguntaras a mí, eh, si me dijeras, papá, quiero hacer una especialización o quiero hacer un retiro de silencio 10 días en cualquier lado, en Medellín, que hay un sitio chévere para hacer retiro de silencio, yo te diría, vete al retiro de silencio. Y sé que te costaría muchísimo más que Cualquier 6 meses especialidad. de estudio, 2 años de estudio. Y te serviría más. Pero también te lo estoy diciendo desde mi experiencia y creo que no puedo pretender que lo que a mí me sirva, a ti te sirva. Ujú. Y siempre te lo he puesto así tan claro. Sí. Porque posiblemente yo veo mucho valor en mi soledad y tú de pronto no lo encuentras, como para mí es. Lo que sí me preocupa hay veces es que de pronto un día tengas que estar solo y por ese miedo que tienes o por esa evasión como a enfrentarlo, pues no tengas herramientas para meterte ahí. Me voy a Ujú. quedar solo y voy a hacer esta actividad solo y me voy a regalar el tiempo para mí. Ujú. En el otro día que te fuiste, es que hay veces estar solo no significa estar con gente. Uno puede estar con gente, Ujú. pero solo. Entonces, yo no sé si recuerdas en estos días que te fuiste a meterte en hielo, Sí. que fue un regalo para ti. Y estuviste tú con tu proceso, con tu sufrimiento, de Sí. arriesgarte a algo que te cuesta muchísimo, que era romper todos unos paradigmas tuyos gigantes. Y Sí. creo que fue un tiempo para ti. De acuerdo. Y si hubiéramos ido juntos, qué pereza. Sí, no hubiera sido igual. No. Es verdad, no hubiera sido igual. Porque es que es muy, o sea, digamos que a mí, porque la soledad como que me genera tantas cuestiones en mi cabeza es porque definitivamente no me gusta estar solo, eso lo he aprendido, que no me gusta estar solo, me gusta estar acompañado, pero acompañado me gusta tener momentos solos. Creo que a mí me funciona mucho eso. Entonces, en ese ejemplo que das del hielo, por ejemplo, si yo hubiera hecho ese ejercicio absolutamente solo, o sea, yo me voy a un monte solo, consigo una piscina, le pongo hielo y yo voy solo al hielo, para mí no hubiera sido una experiencia, no sé, no hubiera sido la misma experiencia que tuve cuando, ok, fui, donde un montón de gente que no conocía a nadie, fui solo, pues no solo porque había un montón de gente, pero digamos que sí fui solo a un plan mío y demás. Y, y ahí sí ese momento lo tomé muy diferente y fue muy transformador y enfrenté un miedo y fue un momento muy chévere. Pero entonces yo digo con ese estilo de momentos, o por ejemplo con el viaje que tuviste ahorita en el concierto, que ahorita podríamos ahondar un poquito en eso, como momentos donde uno se puede ir a ver solo, a mí me gustan mucho. Y por ejemplo a mí me encanta irme en la noche solo a montar moto. Cuando viví solo en los años anteriores y tenía mi moto y a veces estaba aburrido y decía como, uy, no, no tengo nada que hacer, o sea, qué aburrimiento, no quiero estar solo en mi casa. Pero yo, por ejemplo, hacía una actividad solo, como irme a montar moto por allá solo, y decía, uff, qué chimba experiencia. Con el carro era lo mismo, yo me iba solo, no me iba con mi novia de ese momento, no me iba con amigos y iba una o dos veces, pero el resto siempre era solo, con más gente que en otros carros, etcétera. Esas experiencias me gustan mucho y es muy difícil en mi cabeza entender cómo que no me gusta estar solo, pero sí me gusta estar solo. Y desde esa perspectiva de esas experiencias que he tenido solo, digo, todo el mundo debería tener estas experiencias de vivir solo. Y yo, que no me gusta que me digan como, esté solo, porque no me gusta, porque yo digo, pero ¿por qué tengo que estar solo? Pero yo mismo soy el que pienso a veces como, uy, todos deberíamos tener experiencias solos.
Entonces a mí la soledad en general me genera demasiadas cuestiones de es buena, no es buena, aprendí a estar solo, no, porque pues estuve un tiempo solo y digo, ¿será que sí aprendí a estar solo? No, como que me trae más cosas positivas estar solo ahorita, debería buscar más momentos de estar solo o no, o eso no, digamos que no me va a aportar tanto como me puede aportar otras cosas en compañía y en comunidad. Como que es muy difícil, me cuesta mucho entender cómo llegar a esa decisión de, ok, sí debemos estar solos y todos debemos tener momentos solos y aprovechar esa soledad, y la soledad es positiva, sin llevarla a los extremos, o definitivamente también me cuesta mucho pensar a eso porque digo, ok, es que siempre estamos en comunidad, o sea, los humanos somos en comunidad, todo es en comunidad. O sea, todo siempre estás acompañado de algo al fin y al cabo. O sea, es muy difícil encontrarte tú solo, salvo que te vayas al monte y eso solo, absolutamente solo. Sí, yo también sufro mucho porque fíjate que, lo hemos hablado, tengo una vida social muy activa. Sí. En general yo tengo una vida social activa y me gusta estar con la gente y a la vez amo la soledad. O sea, es como una bipolaridad Ujú. en ese sentido. Como que me puedo acomodar fácilmente a estar en la comunidad, en una actividad, pero hay momentos en donde mi alma pide estar solo. Y eso, por ejemplo, me ha traído muchos problemas porque es difícil para cualquier persona, si nos vamos de paseo Ujú. y estamos todos felices en la piscina o en algún lado, yo me quiero ir, ¿sí? Me quiero ir a caminar y me quiero quedar solo un rato. Y eso la gente lo percibe como que estoy aburrido, o entonces yo no sé, que no estoy cómodo. Y no, es un llamado de mi corazón irme a estar solo como, como a trabajar en mí. Entonces yo creo que ese momento de la moto que me dices, fíjate que es un momento que de pronto no habías pensado el valor que tenía esa concentración, ese regalo contigo, Ujú. como estar en ese momento regalándote algo para ti. Y creo que hay veces cuando estamos en comunidad, por, por, por el amor que tenemos a las personas que nos rodean, muchas veces nos abandonamos. Y creo que hay veces te he dicho a ti, oye, pilas, pilas porque te abandonas y dejas a un lado las cosas que tú quieres. Mm. Y eso también implica que la soledad es un poco un regalo de ponerse uno en primer lugar. Es que cuando tú lo planteas como la soledad es mala, hijo, yo creo que no. Yo creo que no hay nada más rico que a veces estar con uno mismo, Mm. disfrutando lo que le gusta. Yo me preguntabas lo del concierto ahorita, entonces me fui en un carro, 400 millas o no sé cuánto manejé, como 5 horas solo en un carro. Mm. Paré en un pueblito, a una iglesia, me metí a misa, llegué a un concierto que soñaba, tenía 40 años de soñar en ese concierto. Y me pasaron ahí las dos preguntas que tú me estás haciendo. La primera era, qué chévere compartir esto con alguien. Sí. Sí, por ejemplo, contigo, hubiera sido una nota poder ir al concierto y estar contigo. Sin embargo, mi conclusión era, no tuve que pensar en nadie. No Mm. tuve que pensar en si a alguien le incomodaba o si no estaba. Yo me moví para donde quería. eh, entonces fue como un momento muy místico conmigo mismo Sí. e inolvidable. Ahora, si me preguntas si hubiera sido chévere ir con alguien, seguro sí, pero creo que no tan chévere como haber estado solo. ¿Y qué te llevó a hacer ese viaje solo? O sea, como, ¿por qué no ir con alguien más? O sea, como, porque, digamos que si teniendo la posibilidad de poder ir con alguien más o algo, porque fue como, no, no voy a ir solo. O sea, ¿qué te llevó a tener como ese pensamiento de esto lo quiero vivir solo? O sea, ¿cómo decides, por así decirlo, como qué experiencias valen la pena vivir solo y cuáles experiencias vale la pena vivirlas en compañía de alguien? Cuando me dio la idea de ir al concierto, sufrí mucho porque alguien me dijera,
no, yo me voy con usted o me uno y yo no, que nadie me diga. No, yo de verdad quería ir solo. Y lo que quería era, pues esto era muy particular porque era un sueño muy personal. Ujú. Era algo como muy íntimo, como una deuda conmigo mismo. Sí. Entonces eso fue lo que me motivó a irme solo, em, como a disfrutarlo y a regalarme algo. Ujú. Eso fue como la motivación. No sé si lo repetiría. Porque, No, porque te digo, de pronto sí es chévere la compañía con alguien. Porque yo llego y les cuento y pues no es lo mismo que cuando uno se sienta con el amigo o con el hijo y recuerda, ¿te acuerdas tal cosa? Y estuvimos en tal lado. Entonces como que las memorias se multiplican, pero, pero en este caso me motivó mucho cumplirme a mí mismo el ejercicio. Y sobre todo, yo no quería que alguien condicionara también mi viaje. ujú. Y me haces caer en cuenta ahorita que detrás de eso hay cierto egoísmo. Fíjate, Sí, ¿no? un Que poco. detrás de la soledad hay bastante egoísmo. Porque es como quiero las cosas a mi manera, yo no quiero ceder ante nadie, no Mm. quiero hacer lo que otros piensan, lo que necesito hacer para complacer al otro. Y posiblemente ese es mi ganas de estar solo. Que Ujú. cuando no estoy solo, estoy con alguien, estoy buscando mucho complacer a la persona que tengo alrededor. Ujú. Pero ¿crees que se necesita la soledad? O sea, ¿tú necesitas estar solo para dejar de complacer a la gente? ¿O tú estando con gente puedes aprender a no complacerlas? No, Pues, o sea, no complacerlas, no me refiero a lo malo, sí, sino sí, como sí. a, pues, a ponerse uno de primero y demás. Como, ¿es necesario estar solo para lograr eso? ¿O yo puedo lograr eso sin estar solo? No, Porque pero... yo creo que yo puedo lograrlo sin estar solo. O sea, yo creo que es de, no sé, temas de más autoconocimiento, de terapia, cosas que uno puede ir tratando y al revés siento que es mejor el ejercicio así, desde mi perspectiva, porque yo digo, ok, yo aprendo a estar solo, ¿cierto? Estoy solo, me quedo X cantidad de tiempo solo, aprendo a estar solo conmigo mismo, aprendo a estar aburrido, aprendo a, en general, a lo positivo de la soledad, ¿cierto? Pero en el momento que me llegue a alguien, mmm, de pronto también ese tema de ponerse a uno mismo pasa, lo hablamos creo que en el autoconocimiento también, en volverse soberbio, como que, como yo viví solo y yo sé todo solo y todo eso, yo puedo pasar por encima de todo el mundo y pues de malas, porque es que yo estoy pensando en mí y esto lo aprendí en la soledad, no sé si me va a entender, como que puede llegar a ser un nivel así, difícil, como no, siento que no es la manera ideal de aprenderlo, desde mi perspectiva. Yo creo que si yo estando con alguien y compartiendo con gente y compartiendo con todo el mundo y no estando solo, y si yo aprendo ahí como, ok, hay cosas en las que no debo ceder, hay cosas que debo poner mis límites, como yo sí voy primero sin llevarme por encima a la otra persona, sin ser soberbio y todo, creo que es más fácil aprenderlo no en la soledad, sino en la compañía, como en la práctica. ¿No? Si yo voy a hacer esto acompañado, que al final es el resultado final, pues de ponerse uno primero, pues es mejor practicarlo acompañado que en la soledad, ¿o no? Esa es mi perspectiva. Sí, claro. Creo que si uno aprende a hacer ese justo medio de saber complacer y adaptarse a la otra persona, pero también de cumplirse, ese es el camino. Em, Yo lo veo muy difícil. Eh, yo creo que en mi caso, por ejemplo, tiendo a ser muy egoísta y muy egocéntrico. Y, y a ratos, cuando estoy con alguien, eh, pues como que pongo mucho lo que yo quiero hacer y eso pues finalmente no se ve bien, no es el deber ser, Ujú. entonces termino como, bueno, no, ¿qué quieres? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Eh, Pero ¿tú crees que encontrar ese balance es más fácil solo? O sea, a mí teniendo me queda momentos más de fácil soledad. solo, claro, a mí me queda más fácil solo. Y por ejemplo, cuando ya estoy solo, pues puedo darme el gusto que quiero. En estos días que estaba pues en el viaje al concierto, me quedé con mi hermano que no vivo con él, vive en otro lado, pues tu Ujú. tío Toby, y con su familia, con mi sobrino Alejandro, con Marisol, y
pues en algún momento ellos les gusta compartir y a mí también amo compartir con ellos, pero me encantaba que en un momento me quedaba solo y yo podía irme a donde quería, las cosas Sí. que quería y no tenía que estar ahí pensando en estar todo el tiempo juntos. Cuando estábamos juntos compartíamos y me parecía delicioso. Entonces en mi caso sí, sí es algo como muy personal, ¿sí? Como que a mí me hace mucha falta estar solo, como no pensando en, en qué necesita la otra persona o a dónde vamos a ir o si está cómodo o no. Ujú. Y es raro, a veces hace poquito me fui a un retiro y una de las actividades es que lo dejan a uno en un pedacito de isla solo, un Ujú. rato, en búsqueda de visión. Yo amé eso como nada en el paseo. ¿Y todos los que estaban contigo sentían lo mismo? No, claro, mucha gente O- sufre que lo tiren en una playa solo, en medio de la selva, pues no es tan cómodo. Pero la mayoría de personas que estamos en esa búsqueda, de pronto ya estamos disfrutando esos momentos de soledad. Ujú. Y esto lo he encontrado realmente en los últimos 10 años, o por lo menos me he hecho más cargo en los últimos 10 años y he buscado más esos momentos de soledad, porque antes no, antes me los negaba, antes siempre era estar en familia, estar con personas, compartir, como que estar solo era malo Ujú. también. Y de los 10 años para acá yo creo que ya he aprendido mucho a estar solo y me gusta. ¿Y cómo se aprende a estar solo? Porque digamos que yo entiendo que, por ejemplo, a mi vida hay veces le faltan más momentos de soledad. A mí sí me gusta estar como siempre haciendo algo, ya sea con mi pareja, em, pues con mi familia, con mis amigos, menos, pero pues también siempre acompañado, como siempre me gusta, no sé si tengo una reunión, ir con mi socio, la prefiero a ir solo. eh, ¿Cómo no aprende a estar solo? O sea, cómo se aprende? ¿Uno se tiene que ir al monte solo y obligarse así? ¿O en el día a día uno puede encontrar esos momentos y aprender a que esos momentos son positivos y que hay que tenerlos más seguidos? O sea, ¿cómo se aprende? Porque pues creo que es difícil para alguien como, pues que sea como yo, que le guste estar acompañado y eso. Yo creo que decirte cómo se aprende sería irresponsable porque no tengo como el mecanismo. De pronto lo primero que te diría es empieza a ser más consciente de esos momentos en donde estás solo, que de pronto pasan desapercibidos. Fíjate ahorita el de la moto, en el del carro, o sea, como qué momentos te gusta estar solo. Ujú. Y de pronto sí hay momentos en donde puedes empezar a disfrutarlos más conscientemente, como diciendo, ok, esta actividad es para mí y la voy a dedicar para mí. Ujú. Ahora, el modelo extremo yo te diría, si vete a un sitio y en una carpa y no le hables a nadie, lleva comida y no tengas que interactuar con nadie, pues, pero ya es extremo para que allá tengas que vivir todas las etapas, el desespero, la angustia, el aburrimiento, hasta llegar a un momento en donde puedes tener una profunda meditación, unas buenas preguntas y encontrarle mucho sentido a las cosas de la vida, valorar un montón de cosas. Creo que la soledad acalla un poco el ruido de afuera y te pone a oír lo que está dentro. Y en nosotros hay mucha sabiduría interna. Ujú. Y, y pues, por ejemplo, una cosa que te cuesta es la conversación con Dios, Sí, ¿sí? sí, no. Que al final Total. pues es una conversación con uno mismo, Ok, ¿sí? sí, difícil. Sí, sí, sí. Pues porque conversaciones conmigo mismo tengo un montón, todas las noches. Cuando me acuesto, o sea, conversaciones conmigo mismo un montón. Ya esa parte de ponerlo en un ente externo, sea Dios, sea energía, sea el universo, sea lo que sea, es muy complejo porque pues es como que le estoy hablando a la nada, o sea, muy Sí. difícil. Por ejemplo, yo hay veces tengo inspiraciones del Espíritu Santo y ahí me sale la creatividad. Y es porque no habría manera de hacerlo si no estoy en mi momento de soledad. ¿Y
¿Crees que, o sea, digamos que crees que sí me falta mucha soledad en este momento? Sí, mucha. Honestamente Eh, sí, hijo, sí cree, sí, pero finalmente hoy con la conversación, fíjate lo importante de conversar y de oírnos, pues de pronto sí tienes momentos de soledad que yo no reconozco mm, y hasta tú tampoco lo reconoces. Y yo creo que hay veces, yo también hay veces siento que cuando estamos los dos en la casa, disfrutamos que cada uno esté como en su mundo y en sus cosas y no tenemos que estar todo el tiempo sí, interactuando y hablando. Entonces yo te veo, por ejemplo, en tu cuarto solo y de pronto es un momento que deberías empezar a atesorar un poco más porque es algo que te debería generar valor. La invitación es que en esos momentos no te distraigas en cosas que de pronto un ratico sí, pero el celular o una película, pero por ejemplo escribir o el pensamiento que llegó, la pregunta que llegó, sí, ponerla en algún lado. Entonces creo que sí te hace mucha más falta estar solo, pero tampoco quisiera como que fuera obligado y impulsado. Y a mí me gustaría que la gente que me ama ujú, entendiera que yo no es que no los ame o que yo no es que no esté pensando en ustedes, sino que requiero ese escape hay veces de estar solo. sí. Sí. Sí, escuchándote yo creo que siento que más que momentos solos de pronto me falta más como hacer más mindfulness en esos momentos solos. Siento que es más eso, porque por ejemplo ahora que me estoy moviendo mucho pues, en la moto y que me muevo en la moto y que voy solo en la moto, creo que todos esos momentos, por ejemplo, los doy por sentado en el sentido de que me estoy moviendo de punto A a punto B y ya, y estoy escuchando música y pues X. Pero creo que ese estilo de momentos, lo que dices, me falta más como hacer más mindfulness en ese momento, como de entender, como estoy pasando este momento solo, estoy bien, estoy disfrutando algo. Y pues pongo el ejemplo de la moto que se me da muy fácil pensarlo, pero creo que hay muchos donde, por ejemplo, hay momentos donde eh, me voy cocino y estoy cocinando en mi parche y que nadie me hable y eso, creo que esos momentos así pasan muy desapercibidos en mi día a día, personalmente, como que pues normal, como que no les meto mucha cabeza, pero creo que si les metiera más cabeza, de pronto son momentos donde puedo tener esa soledad que me hace falta, de una manera que yo no sienta que sea como súper caótica, porque irme a un monte solo, pues la verdad no, o sea, qué mamera, porque siento que no, siento que me haría, incluso hoy en día, por ejemplo, siento que a mí la soledad me juega en contra mucho en el sentido de que cuando estoy solo, y lo he hablado con mi pareja mucho, con mi novia lo he hablado mucho, y nos reímos hay veces, pero es como, uy, pucha, es que cuando estás solo te vuelves como negativo. Y es porque esos momentos solos donde estoy durmiendo solo, en este momento difícil de la vida, como que, puta, la mente va a millón y digo como, "Uy, no, marica, no puedo estar solo. O sea, soy un peligro para mí mismo estando solo. Sí, También eso sí, es muy sí. complejo salirme de eso. Entonces de pronto, ok, tengo que acercarme a la soledad, pero la soledad de cierta manera me está generando cosas negativas, pensamientos negativos, sí, mucha energía negativa. Entonces, ¿cómo logro tener momentos de soledad que me den energía positiva? Siempre se me va a venir la moto, creo que es un momento muy especial para mí andar en la moto, eh, porque uno está ahí en el ahora, tiene que estar pendiente de todo. Creo que ese es como el mejor ejemplo que puedo dar. La gente que nos escucha, no sé qué otros ejemplos tendrá, o sea, tendrán mil cosas que creo que cada uno puede encontrar esos momentos donde no sean negativos sino positivos. Pero también es difícil, o sea, como esos momentos donde uno se vuelve muy negativo, como que también no sabría cómo salir de ahí. Eso no va a pasar si uno no tiene como se obliga a ciertas cosas conscientemente. Ujú, Entonces, por ejemplo, al darte cuenta de esos momentos, la cocinada, la ida de moto,
Uno, por ejemplo, puedes decir, en este trayecto no voy a oír música, porque es que creo que la música es una compañía espectacular, Ujú. espectacular, porque no hay nada más rico que meterse una buena canción y ir en la moto, yo sé eso, Sí. pero qué chévere ir sin música. Y cuando empiecen los pensamientos negativos, claro, puede ser que ahorita tengas más pensamientos negativos por la situación que estás viviendo, Ujú. pero un día puedes obligarte, porque eso se puede obligar, Ujú. a tener agradecimiento. Entonces, voy a agradecer. ¿Por qué quiero agradecer hoy? Ah, no, voy a agradecer por tal y tal y tal y tal. Y tú te das cuenta que en estos momentos difíciles, con las condiciones retadoras que tienes o que tenemos, porque yo también tengo situaciones muy retadoras, Ujú. hay mucho que agradecer o hay mucho que recordar del pasado que genera gratitud, alegría. Entonces hay manera de obligarnos a estar felices. Ujú. O no a estar felices, no suena bien, porque obligarnos a tener pensamientos que equilibren esos negativos. Sí. Eh, Hay momentos en donde es más fácil hacerlo, como que está uno en mejor modo, porque hay días que por más que uno quiera, el pensamiento negativo va a ser muy, muy fuerte, muy contundente. Entonces sí te diría, por ejemplo, que podrías ponerte un reto en estos días de decir, me voy a ir de lado A al lado B sin música Ujú. y voy a tratar de estar atento a, a las cosas que me gustan en el camino. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, es que por ejemplo, a mí me gusta la naturaleza, entonces yo me veo una mata y ahí me parece una nota. Pero tú puedes ver un carro y que te guste el Sí. carro, puedes ver cosas que realmente valoras y que te traen esos pensamientos positivos. Y creo que si te falta mindfulness es más introspección, Ujú. que ya la estás teniendo cada vez más y ya es muy chévere saber que estás haciéndote preguntas y estás haciéndote más consciente de lo que te pasa internamente y esos momentos son los que uno debe atesorar en la soledad. Sí. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué les recomiendas a los que nos escuchan también? Que, pues digamos que a mí me recomiendas como, pues porque me conoces muy a fondo y eso, pero en general, si lo podemos poner en general. O sea, creo que definimos que la soledad no es buena ni mala. O sea, puede ser mala, puede ser buena, es encontrar un balance. Pero, ¿qué le recomendarías a las personas como para que tuvieran más momentos de soledad positivos? O sea, desde tu experiencia que eres una persona que tiene muchos de esos momentos, o sea, ¿qué crees que es bueno hacer? Ya me dijiste como el tema de pues, pensamientos positivos, obligarse un poquito a tener pensamientos positivos, pero ¿cómo me obligo a estar solo un poquito? O sea, ¿cómo doy ese primer paso? Yo creo que lo primero es estando muy atento o atenta a si hay algún llamado personal, o sea, si hay un cansancio, si hay unas preocupaciones, si hay una carga emocional fuerte, creo que hay un momento que la vida está diciendo dedícate tiempo. Ujú. Entonces, cuando una persona tiene alguna situación desafiante, es bueno compartirlo con otros, pero también es bueno meterse con uno mismo en esas preguntas. Ujú. Y es como, ahorita decía, quite la música, pero en otro momento puede ser, oiga, una música que de pronto lo lleve a un estado de ánimo diferente. Ujú. Entonces puede ser eso una parte, oír música, hacer alguna actividad como caminar, la meditación, pues creo que es una de las grandes beneficios que tiene ese mindfulness, esa meditación profunda. La oración es demasiado poderosa. Ujú. Y perder el miedo a decirle a las personas que no quieres estar ahí. Que de verdad hay veces vamos a lugares o estamos con personas y no queremos estar ahí. Ser como más fiel a eso me parece valioso. Ujú. Y ojalá uno pueda encontrar ese equilibrio en donde la gente entienda que uno quiere estar solo y lo respeten.
Sí. Porque mucha gente es como, no, está solo, llamémoslo que está solo. No, Sí, ¿cómo así? sí, es verdad. Y lo otro es también en qué momentos uno, cómo se da cuenta que la soledad hay veces lo está encerrando, lo está encarcelando de vivir experiencias diferentes. Como de pronto personas que estén pasando, que estén, llevan años solas, que lleven un largo tiempo solos y estén como centrados en su rutina y todo y eso, pero que de pronto por esa misma soledad como que ya se están encasillando mucho en eso y de pronto están perdiendo posibilidades de experiencias diferentes o experiencias importantes en la vida por querer estar solos y por querer seguir ese camino que es como muy como un caballo que voy en mi camino, yo estoy solo en este camino. No, ¿Cómo salir de eso? yo creo que sí es muy peligroso cuando uno se enamora tanto de la soledad. Y ahí tiene que haber una alerta en donde si yo ya paso mucho tiempo solo, interactúo poco, llego a mi casa y no quiero hacer nada con nadie, me invitan a una fiesta, me invitan a una actividad y no voy, o me da pereza, ya tengo que tener alertas y tengo que obligarme a hacer cosas pues que no, de pronto no es la que quiero, pero de pronto es lo que me va a compensar el momento. Entonces yo creo que cuando yo siento ya, me siento tan a gusto durante mucho, pues un tiempo Sí. determinado, ya tengo que empezar a identificar que es bueno buscar otros espacios y interactuar. Y también yo creo que ahí se requiere la ayuda del entorno que uno tenga, Mm, ¿no? Como los amigos, la familia, porque si uno se enamora ahí, puede que uno se sienta muy bien sí. y muy a gusto, Mm, y es tan a gusto que finalmente sí se está perdiendo la magia de compartir con otros. Y ahí hay mucha magia también. bueno, pues nada, creo que eso es el fin de nuestro cuarto capítulo. Em, pues quisiera como para terminar también decirle a la gente que nos está escuchando y eso que pues que nos comparta, que estas conversaciones se las muestren a más personas. Creo que hay muchas personas que se pueden digamos que beneficiar de este estilo de conversaciones y que de pronto les genere la semillita, uy, yo debería tener estas conversaciones con mi papá, qué piensa mi papá, mi hermana, mi mamá, mi pareja, lo que sea cercano y, y pues que también empiecen a comentarnos lo que opinan, porque acá estamos dando pues la perspectiva de Valentín y de Sebastián, que siempre lo hemos dicho que no es como ninguna de las dos, es como la verdad, creo que siempre hablamos de lo que pensamos y sentimos, pero pues nunca decimos como que es eso y es lo que es, al revés, acá estamos como para escucharnos, entonces pues si pueden comentar, darle like, seguirnos y todo estaría perfecto. Y padre, gracias por otra maravillosa conversación. Espero volvernos a ver en el siguiente capítulo y pues tener otras grandes conversaciones. No, gracias a ti, hijo, porque como lo he dicho en varias ocasiones, para mí es todo un honor saber que mi hijo quiere conversar conmigo y lo atesoro demasiado. Y también pedir a las personas que nos están oyendo que si quieren que toquemos algún tema, pues nos lo escriban. Si quieren agregar algo que podamos nosotros también aprender o mejorar de estos temas, puntos de vista, metodologías, pues son muy bienvenidos. Historias. Historias. Todo. Pero Gracias, sí, gracias. muchas gracias. Gracias, padre.